Bienvenidos, miércoles 22 de abril, espero se encuentren todos muy pero muy bien, chiquillos. Aquí veo muchas caras nuevas, obviamente gente que no está directamente en Inversionario y que está uniéndose a esta reunión, que quizás vio esto por TikTok, por Instagram, así que bienvenidos. ¿Cómo está Pedro? Bueno, además está decirle que esta reunión no va a ser una reunión para poder hablar de empresas ni acciones, sino que está evidentemente enfocada a lo que es la declaración de renta, para que ustedes también puedan tener ahí la noción de qué hacer en qué caso, por ejemplo. Bueno, como les comentaba Cristian, mi primo, por si acaso, si se llama la atención que tengamos el mismo apellido, Tal cual. casi el mismo nombre en todo caso. Esta primera reunión lo que busca es más o menos entender el proceso de renta, dónde está en el servicio de impuesto interno, en qué fijarse, qué mirar, qué hacer en caso que tengan alguna observación, en eso más que nada, pues, como le decía Cristian en un principio, que sea su primer paso a, si tuvieron algunas inversiones, si tuvieron alguna otra cosa, no sé, por mi caso, que tengo honorarios, tengo sueldos, tengo un poco de inversiones, para que vayamos viendo todos esos temitas de una pasadita rápida, pero que se entienda lo mejor posible. Cris, me llegó una pregunta Así por que, interno sí, que dice, bueno, esto guau. antes de partir todo esto, dice, si mandé la declaración de renta, ¿ya cagué o puedo hacer algo? Eh, Si ya se envió. Me imagino, o sea, espero que mm, no todos lo hayan enviado. Por lo general, aquí lo que se recomienda es siempre enviarlo los últimos días, porque las empresas tienen que mandar su información para que puedan declararla, y eso puede generar cierta inconsistencia en la información. Y bueno, eso por eso se recomienda hacerlo casi en los últimos días. sí, la verdad es que generalmente las declaraciones de renta sí después tienen un proceso de rectificación que se le llama. Pero yo sé, por ejemplo, que en las personas en estas fechas, hasta que no llega, por decirlo, el 30 de abril, lo pueden enviar de nuevo. Pero, por ejemplo, si tú la enviaste y se te olvidó hacer el ajuste antes de fin de mes, digas el primero o segundo de mayo, tenéis que esperar el proceso de rectificatoria. Y eso es extraño porque de repente lo hacen. Me acuerdo que el de la empresa el año pasado partió como en septiembre. ¿Cachai? Te dejan todos estos meses esperando para hacer Claro, la ya, ok, rectificatoria. entiendo. Eso en el Hay tema de harto la plazo, empresa. claro. Sí, entiendo que con el de las personas es más fácil rectificar, pero ahí hay que ir viendo, po. Ahora, por ejemplo, si tú la mandáis, el servicio te dice al tiro, si la puedes rectificar, no tiene ningún problema. Si tú la mandaste y el servicio te dice no, no hay nada que hacer, pues hay que seguir esperándola. Ya, perfecto, súper. Ya, Sí. respondí a la pregunta entonces. Súper. Ahora, como les comentaba Cristian, esto es para ir haciéndolo bien didáctico. Yo voy a ingresar con mis datos y vamos a ir viendo cómo es la página del Servicio de Impuesto Interno el tiro, ¿no? Sí, al tiro no para, esto es para que la gente pueda meter las manos y se dé cuenta que no es tan complejo, a menos que tengáis Claro, muchas cosas, empresas, sociedades y un montón de tonteras, fondos mutuos, quizás no sé lo que sea, pero la idea es como que si tú hiciste una inversión, en fin, tú el Rational por ahí, una que otra, sepas un poco el procedimiento, qué es lo que hay que hacer y cómo se ve internamente todo esto. claro, yo generalmente lo explico así, que uno viene aquí en el servicio online de declaración de renta y ya al tiro lo primero que aparece es declarar en la renta o el formulario 22 que le van a llamar a algunos. Después lo que hay que entender es que yo declaro en el 2026, pero se declara todo lo que yo recibí o percibí durante el 2025, o sea, el año anterior. Que se entiende un poquito que le llaman el año tributario 2026, pero el año tributario se refiere al año en que están pagando los tributos, que es del 2025. Entonces, aquí, por ejemplo, continuar. Esto para las personas diferente que para las empresas no, o sea, si se piensa, sigue el mismo proceso, para las empresas no le aparece la misma información que a las personas, obviamente. Ya, aquí ya se pueden ver los datos personales, obviamente, del root, del nombre, uno los puede validar, los puede aprovechar de actualizar, de repente el servicio pide que esté actualizada la información, pero aquí lo importante es que te sale la información para declarar, continuar y, si no me equivoco, aquí hay información para declarar, me avisan si no se ve.
Cuando está con errores, te dice como información con errores o información con observaciones. ¿Ya? Por ejemplo, esta es mi información que tiene el Servicio de Impuesto Interno. De aquí, como les decía Cristian, la gracia es que esta información es lo que la empresa y donde ustedes tuvieron inversiones le informó al Servicio de Impuestos Internos que ustedes tuvieron durante el año pasado. Entonces, la gracia es que esta información ustedes la validen antes de continuar. Por ejemplo, yo esta, la 1922 sobre rescate, enajenaciones, disminuciones, distribuciones, fondos mutuos, toda esa yo la tenía mala. Y los primeros días de abril aquí decía que yo había obtenido 63.000 millones de pesos. Y era porque habían puesto varios ceros de más, la verdad. Entonces, cuando está mala, uno tiene que, o puede entrar aquí donde dice detalle, y al final, no, perdón, acá al principio te aparece de quién la presentó. Y ahí te dice la información de a quién le puedes mandar el correo para que te respondan, o ver quién es, y a veces más fácil acercarse a una sucursal y poder validar con ellos, a ver qué pasó. Pero ahí te dan la opción. En mi caso ya la habían corregido, entonces no tuve mayores problemas, menos mal, si no estaría peleando todavía con el Servicio de Impuesto Interno. Ahora también lo otro que es bueno destacar, que si no me equivoco, como están con Cristian, a algunos les debe haber llegado la información de la declaración jurada 1929, si no me equivoco, que es la de los stock internacionales. Sí, esa Que eso puede, llegó de Rational y Finto a varios. De hecho, en inversores varios preguntaron por eso, así que sí, llegó y creo que aquí se pueden solucionar varias dudas. Así que cuéntame. sí, esas para explicarles, bueno, en el mismo correo les debe decir cómo se carga, que es tomar el mismo archivo, cargarlo. Pero esa es una declaración que el servicio le llama que es una declaración de información, más que de fiscalización. Es como para que nosotros le avisemos al servicio, de decirle, oye, mira, yo tengo esta inversión en el extranjero, entonces si algún día me llega un dividendo, un rescate, alguna cosa, es porque yo tenía este stock de acciones. ¿Cachai? Diferente a las del sueldo, que las del sueldo sí ya las recibimos, el servicio ya las tiene, están acá en Chile y, y que obviamente ya tengo que pagar. La otra se tiene como estar en el extranjero y como es el stock, todavía no hago la utilidad, por así decirlo, entonces por eso se considera que es meramente informativa y de hecho por eso el servicio te deja cargarla después que uno haya enviado la declaración de renta y todo el tema. En eso no hay Oye, Fer, mayor problema. creo que Sí. surge la duda, naturalmente, como esto es solamente informativo. ¿Qué pasa si yo no lo Ujú. informo? ¿Qué pasa si yo no lo presento? No, mira, la verdad es que generalmente depende de, como yo digo, de la cantidad. Es que, por ejemplo, hay una declaración de la compra-venta de vehículos. Entonces, ese es siempre un buen ejemplo. Pues si a mí me apareciera aquí que yo compré un vehículo, por decirte, no sé, pues me compré un Ferrari, la Ferrari de 300.000 millones de pesos. Y el servicio viene y me dice, oye, pues el Christopher ganó 11 millones el año pasado. ¿De dónde sacó la plata para comprar ese Ferrari? Claro, Entonces ahí es cuando, por ejemplo, el servicio llega y te fiscaliza. entiendo. Más o Ya. menos para esto es lo de los stocks, pues, ¿cachai? Si yo Ya, tengo mucha inversión en el extranjero y de repente me llega la plata y yo me compro la casa claro. o un auto, Para el justificar un poco servicio los va a decir, balances, finalmente. oye, claro, pues ya iban a decir, oye, ¿de dónde sacó la plata Ya, este entiendo. tipo? Claro, con eso tú puedes decir, no, mira, en estos stocks que yo fui informando, ya los liquidé, gané. Ya, te De cacho. aquí viene el ingreso, como para que el servicio diga, ah, sí, pues, está bien. Súper. Oye, mira, aquí Marcos Vidal pregunta, dice relacionado a la información de la declaración que hay que subir, dice, ¿se pueden subir por separado más de una plataforma? Por ejemplo, entendiendo que se tenga Fintol y Rational, ambas, o si no, también Cesti o alguna otra, que también mandan esas mismas declaraciones, ¿se pueden subir, imagino, Mm, todas o hay que subir solamente una o cómo es? Mira, yo tenía entendido que sí se puede subir una por cada una. Ah, ya, perfecto. Sí, Ya, porque, por ejemplo, aquí mismo ven los sueldos, pues yo tengo dos informantes, en la compra de acciones tengo siete. ya,
Lo que sí pueden hacer es validar, porque si cargan una y después ven en la información que quiero cargar solo una, no hay, es que hay que cargar Claro, todo el archivo, juntarlo y subirlo. se entiende, ya, Pero eso depende porque a veces van cambiando la forma en que se carga. perfecto. Aquí Pablo pregunta, dice, si empecé en Rational y Fintual en enero de este año, ¿debo declarar el año siguiente? Exactamente. Sí. Dale nomás, Cris. Empecé en Rational y Virtual en enero de... Ah, claro, pues si empezó este año, sí. El próximo año es cuando debería Sí, empezar po. a hacer la declaración por esos temas. Exactamente. Y ahí lo mismo que decíamos, por Racional y Fintual, si no me equivoco, tienen como la opción de las dos, pues que tengáis inversiones en Chile y en el extranjero. Las de Chile, o sea, las que son en Chile, generalmente Fintual, Rational y todas las aplicaciones la informan de manera interna y uno no Claro. tiene que hacer nada. Ajá. Pero, claro, las que son en Estados Unidos, los otros, los stocks que le llaman, eso sí hay que, Informarlo. con la 1929 y ese se tiene que cargar todos los años. Oye, mira, aquí apareció un buen comentario. Dice Eduardo Paredes. Dice, hola, a mí me pasó que el servicio de impuestos internos me iba a pagar 100.000 pesos, pero cuando subí la DJ29, el sí me indica que ahora debo cancelar 500.000 pesos. ¿Has visto ese caso? Wow. O sea, sí, a veces pasa, pero ahí tendríamos que entrar a revisar, por ejemplo, ese caso en particular. Ya. Ya no es algo muy común, digamos. Porque, sí, pues no es muy común. Ya, perfecto. Porque algo podría hacer que, no sé, pues si entró los primeros días le aparecía que tenía, que le iban a pagar. Y después cuando cargó la declaración puede haber sido que se haya modificado otra cosa o le hayan Claro, informado más y ahí le salga a pagar, claro. Ya, más o menos. No es como llegar y decirte, ah, no, es que la subiste y... ya, ok. Dicen por acá, lo que hice el año pasado fue subir en el mismo formato, lo que te da Fintola Rational, Tree, o aunque sean distintas, igual se pueden unificar, dice acá. Bueno, mira, Claro, buen las comentario. cargaron en una. Eh, bueno, van surgiendo muchas consultas, dame un segundo, a ver. Para inversiones, ¿desde qué monto se tiene que declarar? Dice acá Andrés. Eso depende del valor complementario, ¿no, Cris? Guau, Lo perdón, que, estaba leyendo una. ¿Qué me dijeron? Dice, no, la grande que mandaron, la que mandó Lisette, creo que debemos responder al final, que es una pregunta muy larga que Ya. igual requiere ver hartos puntos y por eso, no, por eso me la salté y por eso le puse un me gusta, pero resuena al final que es más larga, así que da para Ujú. un buen tema. Bueno, aquí dice Andrés Cifuentes, dice, para inversiones, ¿desde qué monto se tiene que declarar? Creo que aquí Para hay como un error hay como un inversiones. error de concepto, ¿no? Hay como, creo como hay que considerar si es persona natural, primero la declaración de, o sea, primero lo que gana todo el año y Ujú. con respecto a ello también después hay que sacar como la ponderación que te rebajan y hay que pagar los impuestos, pero eso depende del lugar complementario, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues aquí lo que tienen que entender es que después de todo esto que yo reviso, que si tuve honorario, si tuve Ujú. sueldo, si tuve las inversiones, es que todo esto te lleva después al global complementario. Entonces, ya ahora que vimos más o menos cómo se ven las declaraciones que uno tiene, si yo le aprieto continuar, aquí por ejemplo yo tengo el préstamo solidario del año 2021, le vamos a poner continuar nomás si eso no hay mucho que hacer, y aquí te muestra un resumen de lo que vendría siendo tu formulario 22. El formulario 22 es mucho más largo, tiene muchas Sí, más cosas, pero acá te muestra el resumen, ok, diciéndote como, mira, tú, Christopher, tuviste esto, honorario, retiro, claro, sueldo, una pérdida, y esto te lleva a una tabla, que por ejemplo a mí me dice que son 11 millones, y según esta tabla, que es la de valor complementario, claro, yo voy viendo cuánto tengo que pagar. O sea que si yo gano entre 11 millones 200 y 25 millones, se usa el 0,4 y se le rebaja esta cantidad. claro, Si yo tuve entre 58 millones y 75, uso el 0,23 y rebajo esta claro, cantidad. Y ahí ya la última es la que dicen, pues que los más ricos llegan a pagar hasta el 40% sobre las ganancias, es esta que se refieran acá, pues, que si claro, ganan más de 250 mil millones, pagan el 0,4 y rebajan 32 mil, claro. 32 32 millones. milloncitos.
Claro. Mira, aquí entonces, para entender y hacer un resumen de esto, hay que entender que esta tabla de igual complementario te dice que tú vas a quedar exento si tú en el año, de todo lo que tú ganaste, ya sean sueldos, boletos honorarios, todo lo que declaraste, sea inferior a 11.265.000 pesos. Si tú ganaste Claro, más de eso en el año, vas a tener que, ya sea porque compraste acciones, tú ganaste más de eso en el año, vas a tener que empezar a ver el factor por el cual vas a quedar con alguna rebaja y después te va a tirar lo que tienes que pagar directamente. Entonces, respondiendo a la pregunta que dice Andrés, que es para inversiones, ¿desde qué monto se tienen que declarar? Aquí, como te digo, todas, finalmente todas van a declarar, pero va a depender justamente de tu lugar complementario cuánto es lo que tienes que comenzar a pagar. Ya aquí no es como que te va a decir, no, si tú vendes esto vas a tener que pagar esto de impuestos. O sea, como que uno puede hacer un cálculo y todo, pero finalmente depende mucho de lo que ganes en el año completamente. Lo que está a tu nombre, obviamente, porque si está por empresa es algo completamente distinto, pero viene siendo, hablando de persona natural, tú como persona, como Andrés Cifuentes, debes fijarte en el global complementario y sobre eso ya después empiezas a ver si es que tienes que pagar impuesto o no. Por eso es importante que uno lleve el orden también y el control de cuánto está ganando con acciones. Por ejemplo, si yo rentabilicé una posición un 30% de la posición, ¿eso cuánto equivale? Eso quizás cuánto tengo que pagar de impuestos y todo el tema en caso de que yo comience a declarar o informar aquí la información en Chile. Si tú estás invirtiendo en Chile, eso va a estar, por lo general, por las corredoras de bolsa chilenas, va a estar completamente unificado y va a estar como automático eso, o sea, acá. Así que eso no sé si lo expliqué bien, Christopher, o hay que añadir algo. sí, está bien. Mira, yo lo único que añadiría es que, por ejemplo, yo si compro una acción, ya en decirte en 100 lucas, y cuando la fui a vender en 50 lucas. Lo que yo voy a pagar es sobre la ganancia, o sea, las Claro, 50 lucas. Y a exactamente. eso después el servicio, hay algunas acciones que le llaman las del 107 que en realidad solo pagan el 10% como un impuesto Sí, único. ¿Qué quiere decir? Que de esas 50 lucas yo pagaría el 10%, o sea, terminaría pagando como 50 10 como 5 lucas. sí. Y de hecho eso Ya, si estaba no en las es acciones de IPSA, del por si acaso. Eso que cero, tú para mencionas. las más usadas generalmente se Sí, usa ese cálculo. son las de IPSA. Y que generalmente el servicio tiene un asistente que si tú tenés del 107 te aparece y te dice, oiga, usted tuvo estas acciones del 107, la compró en 100, la vendió en 150. Entonces ahí también el servicio Claro. dice, la compró en 100 en enero, la vendió en 150 en diciembre. Entonces te deja aplicarle una corrección monetaria, por ejemplo, Ok. para actualizar el gasto. Ah, perfecto. Entonces, claro, de esa ganancia de 50, quizás fue una ganancia ahora de 40. Claro. Sobre esos 40 recién uno paga, ¿cachai? Ah, buena, Esas buenísimo. son cositas que uno tiene que ir Pero esas son las del 107 entendiendo VIP también. solamente, ¿cierto? Claro, las del 107. Ya, perfecto. Ya, Si no, entran al régimen general que le llaman, que es ya, si yo la compré en 100, la vendí en 150, tributo sobre los 50. claro. O Entonces sea que igual si hubiese tenido eso, por ejemplo, aquí en el global complementario, me hubiese aparecido una por del aquí 107, claro, del 107, y si no, me aparecen los otros conceptos como un ingreso por las claro. inversiones. Entonces, igual es importante aquí hacer la diferencia entre acciones estadounidenses o extranjeras y acciones chilenas que están en el IPSA, que son finalmente las que van a tener este beneficio tributario de que van a pagar solamente el 10%, pero siempre y cuando sean las que están en el IPSA. ¿Qué acciones no están en el IPSA, por ejemplo? Por lo general, las acciones que corresponden a, no sé, clubes deportivos, por ejemplo, blanco y negro, azul azul, cruzados no están en el IPSA. Socobesa tampoco está en el IPSA, por ejemplo, pero sí está Banco de Chile, Latam, que esa si uno hace una inversión durante un periodo de tiempo y hay que pagar impuestos, solamente va a pagar el 10%. ¿Ya? Eso es como una primera diferencia. Eso va a aparecer aquí en el global complementario como 107, como explicaba aquí Chris. No sé si hay más consultas, preguntas. Eh, y aquí la última pregunta, o sea, para continuar, dice acá, ¿de qué forma se declaran las ganancias en el trading? Aquí hay que hacer también distinciones, chiquillos. Cuando usted está invirtiendo, cuando usted está haciendo trading, depende mucho de sus brokers. Por ejemplo, si usted está en brokers como XTB, como Mundo VFX, como Capitaria, que son brokers que tributan en Chile, ellos van a informar todo lo que usted hizo durante todo ese periodo de tiempo, lo va a informar al servicio de puesto interno, sin que usted tenga que hacer nada. Entonces, si usted ganó o perdió plata, eso lo van a informar ellos. Y ahí va a tener que tributar también con el impuesto sobre la ganancia en este caso, perdón, con el impuesto del valor complementario y se suma finalmente a su valor complementario y ahí tiene que sacar si es que ganó o perdió y ahí usted pagará el impuesto correspondiente. Pero eso pasa, como les digo, en brokers que
están en Chile y que tributan en Chile y que entregan información al Servicio de Impuesto Interno. Si usted invierte, por ejemplo, en Exnes, si usted invierte en XM, si usted invierte en eToro, que son brokers que uno puede hacer trading, pero que están fuera de Chile y que no cruzan información con el Servicio de Impuesto Interno, y usted ganó $1 millón, no va a tener que hacer nada en ese respecto, porque finalmente no hay información ahí. Ahora, ¿cómo traspasa la plata para tenerla? Bueno, puede ser criptomonedas, como sea, para no declarar, pero finalmente lo que usted tiene que tener en consideración es que si el broker no está en Chile, no declara información en Chile y por ende no van a saber qué tipo de inversiones tiene usted, ¿ya? Entonces, eso, una primera separación con respecto a ello, de cómo tributan en este caso, cómo se declara la ganancia en trading, depende mucho de su broker. Como les digo, si su broker es VFX, Capitalia, XTB, son brokers que están en Chile y que tributan en Chile. Y por ende esa información está ya informada en el servicio de puesto interno. Eso. Dale nomás, Chris. Tipo, ahí lo que iba a decir, como para complementar un poco, es que ahí volvíamos al tema de nuevo de las ganancias. Pues si yo, como decís tú, pues tuve un broker que estaba en Estados Unidos, gané $1 millón, el problema de eso va a ser cuando yo quiera traerme esa plata a Chile. Exactamente. Porque ahí el servicio de impuesto interno, puede que sí, puede que no, diga, oye, pero ¿de dónde sacaste tú Esa mil cantidad. dólares o un Claro. millón de dólares? ¿Cachai? Y ahí le van a decir, no, es que yo estoy invirtiendo en este broker que no está acá en Chile, es del extranjero. Le van a decir, ya, pero es que tiene que pagar los impuestos. ¿Cachai? Ahí entra un poco el tema que, por ejemplo, el servicio de a poco se ha ido modernizando. Por ejemplo, antes no se mandaba la declaración 1929 de los stocks al Ya. principio, cuando estaba partiendo todo esto, porque el servicio de impuestos internos todavía no los tenían en la mira o en el radar, por así decirlo. Entonces, claro, el servicio sí te da la opción de tú decirle, oye, mira, yo tengo estos otros ingresos. Como que después llegue la Claro. plata, tú dices, pero si yo lo declaré acá que yo tenía estos otros ingresos y el servicio diga, ah, sí, en realidad tiene razón y Claro. ya tributó, entonces a veces le llaman el de buena fe, que es Claro. decir, harto en el servicio de impuesto interno, y ahí uno se salva después, no sé, porque el servicio te vaya a poner multa, giro, Claro. intereses, todos estos problemas. Perfecto, se entiende. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, siguiendo con este súper resumen del formulario 22, también hay que entender que hay ciertos movimientos, ciertos montos que te ayuden a rebajar la base o a veces el pago del impuesto. Algunos que rebajan la base imponible, por ejemplo, son los intereses que uno paga por los créditos hipotecarios de una casa que tenga su nombre, un departamento, cualquiera de esas cosas, de un DFL2. Generalmente hasta el segundo o tercero, después ya no te permiten más. ¿Qué viene siendo una rebaja a la base? Que dicen, si yo tuve 11 millones y pagué 3, quedo en 9, entonces según la tabla, por ejemplo, quedaría exento. Te ahorra el pago de los impuestos. Y una rebaja, entre comillas, que es la más común, si yo trabajo durante el año y el empleador me descontó el impuesto único, el servicio, cuando hace la revalorización, dice, ah, mira, tu impuesto único debió haber sido de 100 y la empresa te descontaron 90, tenés que pagar 10. O si te descontaron más de lo que dice el servicio, te devuelven la diferencia. Como de ejemplo, esos son como los dos casos más grandes que hay, que se repiten bastante. Ya, en este caso aquí, como pueden ver, yo tenía un crédito, o sea, dice que tengo que pagar 9.000 pesos, pero que a mí me hayan descontado 180. Entonces el servicio me dice que me tienen que devolver como 170, pero que tenía que pagar el crédito del préstamo solidario, entonces la diferencia entre esto me da 70 luquitas que son las que tengo que pagar cuando la envíe. Todavía no la he, todavía no la envío. Ya, aquí como les comentaba, sale la información para declarar y la información con reparos. Generalmente si uno aprieta en información con reparos te lleva y te dice lo que está observado y a veces te da una pequeña razón del por qué y si no te aparece, por ejemplo, el dato para que tú lo puedas contactar si es que uno encuentra necesario. Estas observaciones o la información con reparo es importante validarla porque a veces sí está mal informado. Por ejemplo, si yo
no sé, por lo que me había pasado al principio que les comentaba, que el banco decía que yo tenía 63.000 millones, esa para el servicio no estaba objetada porque el servicio lo que hace validar son pruebas de suma, básicamente. ¿Cuál? Entonces, si la Pero suma ese del es un breve error, servicio, ¿eh? sí, Gran error. no, yo quedaba, estaría, estaría Forradísimo. pagando millones y millones. No estaréis acá haciendo esta reunión. No estaría haciendo esta reunión. Pero, por ejemplo, si yo tuviera ese error y el servicio no le aparece como observada, para el servicio eso es válido. Que dice, no, mira, me cuadra con todo lo que presentó esta empresa, entonces sí, efectivamente, el Christopher tiene ese retiro. Tiene 73.000 millones en su cuenta. Como les decía, estas validaciones que hace el servicio en la primera, o sea, en esta instancia, que es por el formulario 22, son más que nada matemáticas. O sea que si ellos dijeron 73.000 millones, las sumas les cuadran y después con lo que ellos presentan en su balance cuadra, esa información queda como válida. Como les comentaba, la gracia es que si uno ve que está mal eso, se comunique con el correo que sale ahí o si es un banco, tratar de ir a sucursal, hablar con su ejecutivo para que le solucione estos problemas. Ahora, si esta información con reparos, por ejemplo, ustedes ven, puede ser que esté bien su información, pero por ejemplo, si en el servicio mandaron una información de boletas de honorario y eran 300.000 casos y uno estaba con observaciones, para el servicio la declaración completa está observada, aunque tus datos estén buenos. Lo que sí te dice el servicio, cuando uno lo está por enviar, y si él le tiene devolución o pago, te avisa, pues dice, oye, tú tienes declaraciones juradas que presentan errores lógicos o matemáticos, entonces puede que tu información cambie. ¿Estás seguro que quieres enviar la declaración? Si uno le pone que sí, el servicio la acepta como enviada. Pero si después llega a tener diferencias significativas, el servicio te va a decir, oye, en la declaración que presentaste por el año tributario 2026 encontramos estos problemas con la información actualizada. Y ahí te pueden empezar a pedir devoluciones o pagar las diferencias y va a ir dependiendo de lo que suceda. Cris, mira, que han salido ¿Ya? preguntas Sí. interesantes, curiosas. Dice Manuel Flores, la última pregunta dice, entonces, ¿mi deber es solo subir la declaración jurada 1929? Así de ver como Me si imagino no que, tiene nada más, por ejemplo. claro, me imagino que una persona como que está invirtiendo, no sé, ponte tú en Finto el Rational, listo, no tiene inversiones quizás en Chile o si quizás tiene solamente alguna y así. Entonces no tiene mucho más que hacer y ya está, o sea, como que Ujú. eso me imagino que, me estoy poniendo en el caso, creo que puede ser así. Sí, pues, ahí va, como tú mismo decís, pues si uno no tiene nada más y la única inversión es que te faltan, y que es lo mismo que dicen de la 1929, la obligación que tiene uno como persona natural o como quieran llamar, es cargar esa información. Claro. Mira, aquí, ya, muchas gracias por, ahí se responde esa pregunta, muchas gracias. Me estaba leyendo la otra y aquí hay una pregunta que tienen dos personas. Dice, hola, buenas, una consulta, que esto quizás lo respondimos, lo hablamos, pero dice, opero en Rational, sí he tenido ganancias, pero no he retirado nada. Tengo que declarar igual. Llegué tarde, recién, sorry. Dice, bueno, aquí yo preguntaba hacia la consulta si es que se invertía en Estados Unidos o en Chile, ¿ya? Esa era finalmente un poco la distinción porque, como mencionábamos recién, si usted invierte en Chile, probablemente esa información ya esté informada al Servicio de Impuestos Internos por su corredora de bolsa. Y ahí, como hablábamos recién, si usted está invirtiendo en acciones chilenas que Mm. correspondan al IPSA, al índice del precio selectivo de acciones, de las empresas más cotizadas en Chile, probablemente se le va a aplicar ese impuesto solamente sobre la ganancia del 10%. Es decir, si usted invirtió 1.000.000 de pesos y ganó 200 lucas, es decir, 1.200.000, usted no va a tributar por el 1.200.000, usted va a tributar por los 200 lucas por las cuales ganó, que es la tributación por sobre la ganancia. Y ahí Christopher explica que también hay ciertos reparos porque se tributa solamente por, luego de descontar la comisión y todos los gastos y todo el tema, ahí recién se tributa. Entonces, para responder la consulta, si usted invirtió en Chile y no ha retirado, y no ha retirado las ganancias, ¿se debe declarar la información igual, Christopher? En el sentido de si no ha retirado las ganancias.
Si está en la cuenta, claro, está ahí. Como que él vendió la posición y tiene la caja ahí en la misma cuenta, no ha retirado la plata a su bolsillo. Mm, Me parece mucho, esa Christopher, es, y creo, y aquí sí. creo, que si hay algún experto como mucho más metido en el tema, eh, me parece mucho que aquí entra también el beneficio total del 107 LIR que aplicaba para los fondos mutuos, que me acuerdo de lo leí en algún momento, que no sé si es lo mismo, aquí por favor hay que corroborar esta información, eh, que si tú reinviertes la plata que ganaste con este beneficio tributario que es el 107 LIR, y creo que también aplica para el 108 LIR, no pagas impuestos porque no hiciste uso del dinero. Me parece mucho que ese es el beneficio tributario que te da. A ver, no quiero decir que esto va a ser así siempre, pero me parece mucho, lo digo, en fondos mutuos. No estoy seguro si aplica también para las acciones y corredoras de bolsa. Creo que, mira, aquí Rodrigo Briones levantó la mano, quizás tiene alguna. Ahí dale nomás, Rodrigo, ¿puedes hablar? ¿Sí? Ahí sí. Sí, no estoy seguro que funcione así, Cris, porque yo tengo una linda declaración de impuestos que hacer y no he retirado ni un peso de Ok, Filter. ya, Y me va a salir un poquito cara la declaración. Un ya, ok. happy problem, diría yo. Ya. Te entiendo, ok, ya. Entonces, descartado eso, yo me acuerdo de lo leído en un fondo mutuo que tenía esa beneficio, que lo leí, como le digo, en fondos mutuos, no sé si aplica lo mismo para acciones, y aquí, como nos dice Rodrigo, quizás no aplica y quizás no es así. Ahí, como le digo, no soy experto en la materia, no me ha pasado, que no sé, Christopher, ahí si tú tienes algún mayor dato. Sí, mira, aquí en el tema de renta, lo que generalmente se dice es que siempre hay un régimen general. El régimen general es que yo tributo por lo percibido o devengado. Ok, Percibido, dígase, yo tenía la acción en 100, la vendí en 120, me saqué la plata. Devengado, yo tenía la acción en 100, cuesta 120, no he sacado la plata. Pero entiendo. esa utilidad en realidad al 31 de diciembre o al cierre, yo digo, sí, pues en realidad sí la Se tenía. generó, claro. Solo que no la retiré, se devengó. Ahora es el régimen general. Después lo que decía, por ejemplo, Cristian del 107 LIR, la 107 o Ciento ocho. las acciones más cotizadas, esos son casos que obviamente se escapan del régimen general, son ejemplos bien específicos que van por otra mano. Que, por ejemplo, el régimen general, mismo ejemplo que habíamos dado ya, yo tuve esta acción de 100, la vendí en 120, tributo por los 20, percibido de vengado. Si es del 107, por ejemplo, que habíamos dicho de las 10 más cotizadas, ese 20%, por ejemplo, no se va, o sea, esas 20 lucas de ganancia no se va al régimen general que vendría siendo pagar según el global complementario de una Ah, ok, persona, ya. sino que se va al impuesto único del 10%. Ya, ok, se entiende. Así después hay muchas exenciones que tiene la renta, que generalmente cuando uno va a invertir, los fondos de inversiones tienen un tríptico que te va diciendo, mira, este fondo está enfocado a tal artículo de tal de la renta, como decir tú recién el 107 LIR, el 108 LIR, el 107 del IPSA. Y ese folleto es el que uno de repente no lo toma mucho, sino que llega y invierte nomás. Sí, hay varios fondos, son los folletos informativos que se le llaman, que puedes Sí. buscarlo. Se llaman folletos informativos, folletos informativos de cualquier banco, de cualquier fondo mutuo y te aparece finalmente el beneficio. Aquí generalmente las MF los van cargando. Por ejemplo, vamos a ver este que dice el Inversión Santander Deuda Corporativa Chile, la serie A. Si uno abre, justo me lo tiró a otra pestaña. Copiémosla acá. ¿Cachai? Y aquí te dice el objetivo del fondo, bla, 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 y aquí vienen los beneficios tributarios. Que puede ser una PB, un 54 bis, un 107 LIR, todo esto que uno generalmente no considera son los que uno debería leer antes de. ¿Cachai? Por ejemplo, ¿qué es el 107 LIR? Que aquí a veces te lo colocan. 107 LIR. Este artículo establece que cumplido ciertos requisitos, el mayor valor de la enajenación paga un 10% como impuesto único. ¿Cachai? ¿Qué es lo que estábamos hablando recién? Claro,
este fondo está acogido a eso. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que si tú invertís aquí 100, tú cerraste con 120, por estar en el 107, pagáis el 10% sobre las 20 de utilidad. Si no tuviera marcado eso, estaríais pagando, según tu valor complementario, por la inversión por la ganancia de los 20, y si uno es empresa, generalmente pagáis el 27% sobre la utilidad. Ya aquí mismo, por ejemplo, te aparece 54 bis. Si uno vuelve, dice 54 bis, los intereses, dividendos y demás rendimientos provenientes de fondos de inversión no se consideran percibidos para los efectos de grabarlos, ¿cachai? Entonces, si tú invertiste en ese tipo y el mismo ejemplo, ganaste 20, pero no los retiraste, este te está diciendo que en ese caso, por ejemplo, no los consideraríais para la renta Ah, ese es el 54 bis. hasta que los retires, ¿cachai? Sí, eso dice el 54 bis. Entonces, por eso generalmente estos temas son bien enredados cuando uno se va al detalle. El régimen general, como les decía, sigue una línea, pero después uno tiene que empezar a leer los beneficios tributarios y todos los temas que uno hizo. Porque, por ejemplo, yo podría tener el caso de dos personas que invirtieron en el 54 bis, pero una los retiró el 31 de diciembre y el otro no. Y el que los retiró el 31 de diciembre debería pagar por una misma inversión, y el que no los retiró, no. ¿Cachai? Se entiende. Entonces ahí uno tiene que ir, Mira, yo aquí uno parte por lo general y después se va a lo fino. para complementar lo que decía Chris, acá está buscando info. Y aquí aparece una nota interesante, una página dice del 108 LIR. Dice, si vendes un fondo mutuo, pero el dinero pasa directamente a otro fondo mutuo bajo el amparo del artículo 108 LIR, la ley asume que la renta no ha sido percibida por ti, por lo tanto no pagas impuestos aún, sino más adelante cuando percibas la renta. Eso es con el 108 LIR. Eso dice Sí, acá. Pero hablando de fondos mutuos, no hablando de acciones, no sé cuál, como le digo, no sé cuál será el régimen para las acciones. Acá habla de fondos mutuos y dice, si tuviste renta en el fondo mutuo y ese fondo mutuo tiene un 108 LIR y vas a reinvertir en un fondo mutuo que también tenga un 108 LIR, no, la ley asume que la renta no está percibida, sino que solamente está, digamos, como en tránsito, por decirlo así. claro. Así que, Se toma como una reinversión. sí, exactamente. Que de hecho, en algunas empresas que tienen el 14 ter, si no me equivoco, la ley igual te dice que si tú, por ejemplo, ganaste 10 millones y cuando estés haciendo la renta, hoy en día el servicio te pregunta, oye, de estos 10 millones, ¿tú querías declarar los 10 millones o vas a usar la mitad como el beneficio que te permite la renta, que significa que los reinvertiste? ¿Cachai? Ok, se entiende. Pero eso, por ejemplo, es para las del 14 TER, no me Ya, acuerdo bien. Entonces, por decirte, creo si que el sí. 14 Sí, TER sí. B, si el 14 TER A, no tiene ese beneficio, Ah, ¿cachai? ya, A pesar de que los dos sean pymes, hayan recibido lo mismo, tener lo mismo, no súper, es, no es igual. se entiende. Bueno, ahí salió, espérate, Sí. ahí están saliendo varias consultas. Aquí dice uno, dice, yo no he retirado nada desde 2022. No, como dice, acabo de revisar y me llegó un mensaje que mi devolución fue autorizada. ¿Eso quiere decir que ya está todo ok o me podrían más adelante rectificar la información? Eso dice que ya está ok, ok, me imagino yo, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que el Servicio de Impuesto Interno puede decir que está ok, pero después esto pasa a la Tesorería General de la República. Claro. Y por así decirlo, si tú tenías alguna deuda con la tesorería va a decir, oh, le tengo que pagar 10 Ah, lucas al ya, ok, Christopher, pero el Christopher me debe, por ejemplo, ya, esto, me lo descuentan al tiro y te dicen después, su devolución fue retenida por Tesorería General de la República, comuníquese con ella. ya, perfecto, se Un entiende. ejemplo, pero si el servicio ya lo aprobó y ya está ok, generalmente es que es lo que te deberían depositar. Perfecto, perfecto. Y aquí estaba, Gabriel y la otra persona que estaba preguntando, que era Aníbal, ¿se respondió su consulta? Sí, por favor, coméntenme si van bien con las consultas, si está todo ok, se va entendiendo todo. ¿Hay dudas? Por favor, comenten acá. Estamos haciendo esto netamente para poder ayudar y poder que ustedes tengan la menor cantidad de dudas posible. Así que por favor, pregunten lo que quieran. Dale, Cris, si queréis continuar, si te queda algo por continuar, si no, seguimos respondiendo preguntas acá. Y mira, yo en realidad con mi declaración no tengo mucho más que mostrarles porque era bastante cortita este año.
La mitad casi sin pega. Así que sigamos con las preguntas, a ver si les podemos ayudar un poco más. Mira, acá hay una pregunta buena. Dice Manuel Flores, dice, ¿podrían porfa indicar en qué parte de la página debo subir mi DJ de 1929, por favor? De 19 a 29, generalmente, a cerrar la sesión. Uno entra aquí a declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas. Me va a pedir mi root. Mm, 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 mm. Aquí aparecen, por ejemplo, aquí está la 19 a 29, operaciones en el exterior, Pendiente. que tiene fecha de vencimiento el 30 de junio, pendiente. Yo la, aquí como ven, tengo una que dice sueldo, otra, remuneraciones, declarar pendiente cuando están rojos, que uno ya está atrasado y debería pagar interés y multa. Que esté aquí no significa que la tengan que declarar, eso igual es importante. Esta, la 1887, generalmente el servicio la informa en casi todos lados porque es una declaración que casi todo el mundo envía, es la de los sueldos. Pero volviendo al tema, 1929, operación exterior, pendiente, uno aprieta en declarar, te dice, ¿cómo lo quiere declarar? Formulario en pantalla, casa de software, importador de datos. Como les mandan un archivo al importador de datos, y aquí te va a decir, ¿dónde está su archivo? Lo seleccionan, lo validan y lo envían. Ahí se carga. Espectacular. Bueno, y el root del representante, si Claro, son ustedes mismos, es su root por si acaso. súper. ¿Qué más dice por acá? Aníbal Méndez dice, ¿qué pasa si trabajo como honorario y declaro todo ok con respecto a mi trabajo, pero no declaro nada respecto a las inversiones? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, aquí como veníamos comentando, va a depender mucho si tu inversión está en Chile o en Estados Unidos. Si está en Chile, probablemente tu corredora ya informó todo al servicio de puesto interno y por ende te quedaría como revisar que esté todo bien. Si no tienes ninguna rectificación, ningún problema, puedes enviarlo. Y si en Estados Unidos, Christopher acaba de mencionar que no es obligación declararlo, pero si quieres informarlo está bien, ¿ya? Puedes informarlo. Si no lo declaraste, no pasa nada. ¿Cuál va a ser el problema acá? Si inviertes en Estados Unidos. Ponte tú que invertiste durante 10 años en Estados Unidos y nunca declaraste nada acá en Chile, nunca informaste nada en Chile que tenías esas inversiones. El día que tú quieras sacar esa plata y traerla a Chile, te van a preguntar, oye, ¿y esta plata? ¿Qué onda? ¿Por qué? Y ahí te van a preguntar, y te van a decir, no, pero es que yo tenía una inversión acá en esta, nunca la declaré, pero es esto, entonces pague su impuesto. Eso le van a decir. Entonces, eso es es el único pero, ¿ya? En el caso de que sea en Estados Unidos, si es en Chile, no tenga ningún problema porque va a estar todo informado y declarado por la empresa chilena que acá tenga sus inversiones. Creo que lo dije todo, Cris, o hay que complementar algo. No, ese es un muy buen resumen, Súper, súper, súper. clarito. Aníbal lo mismo, dice, no entendí mucho la verdad, sigo me he perdido porque actualmente según la declaración por Rational estoy con ganancias sobre 2 millones, pero ahora estoy en todo rojo, así que no sé qué hacer. Es que por eso, Aníbal, hay que diferenciar si tu inversión está en Chile o en Estados Unidos. Si tu inversión está en Chile, como te mencioné, eso ya va a estar todo descontado porque va a estar todo transferido al servicio de puesto interno por parte de la empresa y si está en Estados Unidos va a depender si tú lo quieres declarar o no, ¿ya? Depende mucho de eso. Pero eso hablaba también de la de 1929, la que mandó Finto al Razon y todas estas empresas para declararla y subirlas, pero como esto finalmente es algo informativo, no es algo que uno tenga que hacerlo per se, ¿ya? Eh, mm, Dice, en mi caso nunca he vendido ni retirado nada, solo debería seguir declarando, ¿cierto? Sí, si no has vendido ni solamente has comprado, la verdad, sigue ahí mismo, no has hecho ninguna ganancia efectiva con respecto a ello, así que no habría problema. Dice, me pasó aquí, dice que estaba leyendo y ese monto que deja ahí es la suma entre la inversión y posterior reinversión. Ah, perfecto. Diego Barraza dice, si tuve acciones el año pasado en Racional, de las cuales algunas vendí con ganancias y otras con pérdidas. Si las pérdidas totales son superiores a las ganancias totales, dice, si las pérdidas totales son superiores a las ganancias totales, entonces debo pagar algo igual. Mira, aquí este es un punto importante, Chris, creo que podríamos abordarlo como, si bien aquí nuevamente hacemos la diferencia Chile y Estados Unidos, damos el caso chileno. Ponte tú que yo invertí en Chile 10 millones de pesos, pero pasó un año y ya no tengo 10, tengo 8.
Evidentemente ahí no hay ganancia, me imagino que no hay que declarar nada y tampoco hay que pagar nada, me imagino, ¿no? ¿No? Ahí puede responder Chris con mayor certeza. Mm. Mira, y la verdad lo que dice el servicio volvemos de nuevo al régimen general. Yo puedo tener dos inversiones, que es lo que también se usa mucho a veces en la empresa. Tengo dos inversiones por 10 millones, en una gané uno y en una perdí dos. El servicio de impuesto interno lo que te dice es que uno las declare. Si yo gané uno y perdí dos, se supone que yo debería tener un monto negativo en mi Sí. declaración de renta, por así decirlo. Ujú. Pero el servicio de impuestos internos te deja rebajar las pérdidas por operaciones de capitales, ¿cachai? Pero con un tope. ¿Cuál es el tope? Las utilidades que hayáis tenido. Por ejemplo, yo aquí tengo las rentas del capital inmobiliario por 63 lucas. Y abajo me aparecen separadas las pérdidas de las operaciones por 133. Si hubiese tenido, por ejemplo, pérdidas por 70, el servicio me hubiese dicho, no, solo puede decirlas por 63.289 Ah, ok. para que quede en cero en ese año, ¿cachai? Y no tengáis que pagar por lo que ganaste, pero tampoco te deja rebajar lo que perdiste, como persona natural. Claro, ahí como En empresa la, yo puedo declarar mis pérdidas como un gasto, ¿cierto? sí, pues lo que después te vaya en el tema de las empresas es que uno sí, efectivamente va a tener un gasto o sea, no un gasto, una pérdida de 2 millones Claro. o una ganancia neta de uno, perdón, una pérdida de uno, pero ahí ya después empiezan a entrar otros factores porque las empresas no tributan este tema como por rentas de capitales mobiliarios, por así decirlo, sino que es por el resultado final que tiene la empresa. Ah, ok. ¿Cachai? Ya. Es muy diferente cargar como les decía, un formulario 22 de personas, un formulario 22 de empresa. Se fijan en otras cosas. En el de personas, claro, te sale el concepto de sueldo, qué perdiste, qué ganaste, tu base global complementario. En el de empresa, generalmente el servicio te dice, dígame cuál fue su resultado, cuál es su Claro. renta líquida disponible, pague. Ya. Se entiende. Entonces, claro, ya, entonces, en resumen, no debe pagar si tiene pérdida más que ganancia. Eso, en resumen, Quedarían cero. que hayan cero. Por las inversiones quedarían cero por lo Claro. menos. Dice Lisette Zamora, dice, según lo que entendí, la declaración de las ventas de las stocks se podría ver rebajado, perdón, se movió aquí, me mandaron un mensaje, se podría ver rebajado por lo que pagamos por el crédito hipotecario y por el impuesto a la renta. Lo que te rebaja el crédito hipotecario es la base imponible. Esta que está aquí, por ejemplo. Ya, Después de esta viene una tabla que dice, eh, creo que tengo una, a ver, queda mal tiro como se ve. Mm. Pero te deja rebajar la base imponible. Ingresos de renta, declarar. Ah, verdad. Ahí me dijo que ya tenía una para el 2026. sí. Entonces vamos a ver si se puede ver en la pantalla. Ya. Este es Formulario 22 completo, no se asusten, como les decía, es mucho más largo de lo que uno ve en el resumen. Tiene hartos cuadros que no se ocupan, que son bien específicos. Entonces quiero ver si está por aquí el detalle que viene al final. Bien al final. Ya, todo lo que hemos visto antes está aquí si se fijan. Sueldos, está ahí. Y aquí viene intereses pagados por crédito. Está en negativo, ¿ven? Entonces, en este caso yo tenía una base de 22 menos los créditos hipotecarios que una base de 19. Sobre esos 19 es cuando yo calculo de mi impuesto global complementario. Ese es el beneficio que uno tiene por los créditos. Como persona natural, independiente de todo lo que tenga para arriba, hace una rebaja a la base imponible. ¿Cachai? Que es distinto a hacer una rebaja al impuesto de global complementario.
Hay unos que tienen rebaja, que si uno puede verlo acá más viejo, o sea, más claro. Todo esto, por ejemplo, el crédito del impuesto complementario según el 52 LIR. Están todas estas rebajas, estas son rebajas directas al impuesto que yo tenía que pagar, Mm, ¿cachai? Son caletas. Hay uno que es por el gasto de educación, que eso es para las personas que tienen hijos, que están en el colegio, que el colegio cumple con los requisitos, su hijo tuvo la asistencia, te dan una rebaja al impuesto. O sea, volvemos al ejemplo de nuevo, que esos 312 este impuesto por educación me lo rebaja en, claro. si no me equivoco, son como dos UF, pero separadas en los padres, No, 50 y 50. ya, Y después también volví al otro, que por ejemplo, este crédito por gasto de educación no se devuelve. O sea que si yo aquí tuviera 500 lucas y tengo que pagar 300, el servicio me dice, perfecto, estamos en cero, no te devuelve nada. claro. Hay otros créditos que sí se devuelven, ¿cachai? Pero ahí, para que vayan viendo, todas esas cosas son las que uno después tiene que ir viendo en lo que le decía yo, pues, en lo específico. Régimen general sigue una línea, después lo específico es cuando uno se va a todos estos artículos que van apareciendo por acá. Perfecto. Tenemos otra pregunta por acá, Cris, de Eduardo. Sí, Más que nada, en resumen, la pregunta dice que si no sube las 19.29, hay que pagar alguna multa por no informar, no informar eso. la verdad es que a esa le llaman una declaración informativa porque el servicio, en estricto rigor, no tiene cómo saber si tú Ujú, tenías o no tenías. Yo me acuerdo que el primer año yo no la subí. Se me olvidó, se me fue, me di cuenta al año siguiente. No tuve ningún problema. La cargué el año siguiente, ujú. la de ese año. Como les comentaba, estas que son de información en general son porque el servicio no tiene cómo cruzarla, no tiene dónde sacar el dato. Claro, exactamente. Entonces, claro, siempre te dicen que uno está obligado a informarlas porque para después lo que decíamos, pues si yo tuve una gran ganancia y la quiero traer a Chile, me van a preguntar ya, ¿de dónde salió esta plata? No, de esta inversión. ¿Y por qué no la declaró si tiene que presentar su declaración? Y ahí empiezan las vueltas que de repente el servicio no, por ejemplo, un fiscalizador no asumir que tú no sabías que tenías que declararla, porque se supone que los brokers te la envían, te avisan, te Exactamente. enseñan, ¿cachai? Se Exactamente. asume que es obligación. Exactamente. Mira, aquí, bueno, surgieron varias preguntas con respecto a lo mismo. Vamos, creo que hay ciertas confusiones que hay que aclarar finalmente. Dice, en resumen, si tengo stock en Finto, Rational no es obligación el DJ 1929 y entonces Rational no le envía el sí. Ya. Aquí, como bien decía Chris, la información que uno le mandan de Finto a lo Rational del DJ 1929 es información, vale la redundancia, que es informativa para el servicio de impuestos internos. No es una obligación, ¿ya? Porque, como decía Christopher recién, no, el servicio no tiene cómo saber y cruzar la información para que tú se cerciore que tú tengas esas inversiones. Entonces, lo que se hace es actuar de buena fe, presentar esas DJ 1929 y presentarse al servicio de impuestos internos y decirle, mira, tengo esta inversión, tengo esta platita afuera, cosa que cuando la quiera traer a Chile, yo ya le haya informado a ustedes que tengo esta plata y me traje esta plata para Chile. Entonces, eh, esa información usted la puede declarar, la puede informar al Servicio de Impuestos Internos, pero no pasa nada si no lo hace, ¿ya? Tenga en consideración las consecuencias que acabamos de mencionar, que cuando quiera traer su plata probablemente tenga problemas, porque eso puede ser que lo controlen, puede ser que no lo fiscalicen, puede ser que sí lo fiscalicen, depende mucho, es un azar, pero tenga que tener en consideración eso. Entonces, lo que envía Fintul y Rational no es una obligación, sino que es un acto de buena fe para informar al Servicio de Impuestos Internos que yo tengo esta cantidad de plata, que no está en Chile, que está afuera, pero que está y que en algún momento la quiero traer a Chile, la quiero repatriar y por ende hay que avisar esa plata, ¿ya? Eso es en gran resumen lo que pasa con las DJ 1929. Si usted no le informa y tiene inversiones en Estados Unidos, no pasa nada. Distinto es si usted tiene inversiones en Chile, que como explicamos recién,
todas las inversiones en Chile, por lo general, corredores de bolsa, se van a declarar y cruzar información con el Servicio de Impuesto Interno y ahí, y eso ya está informado, ya está más que sabido, digámoslo así, ¿ya? Entonces usted lo único que tiene que hacer es corroborar la información y, perfecto, sí, yo hice esto, yo compré esto, yo vendí esto, yo hice acá, yo compré la TAM, yo vendí la TAM, perfecto, ningún problema, ahí está la información. Entonces usted tiene que corroborar que esa información es cierta, nada más que eso. No sé si ahora quedó claro, ¿sí? Creo que ahora intenté explicarlo más sencillo. No sé si Christopher quería añadir algo, ¿está bien? ¿Se entendió Sí, ahora, sí, ese Felipe? es más o menos el resumen. ¿Se entiende? Y claro, pues como decís tú, que se entienda. Yo puedo tener, porque han nombrado harto Rational y el otro es Fintual, Sí, lo que yo haga en Chile, o sea, esa plata está en una aplicación que es chilena. Yo le claro. transfiero la plata a ellos, pero ellos después lo invierten en Chile o en el extranjero según lo Sí. que yo vaya haciendo. Ujú. Lo que es de Chile, netamente Chile, ellos lo informan. ¿Está en la declaración jurada? Si no está y usted invirtió, ahí viene lo que dice el servicio que uno debería revisar y decirle, oye, faltan mis inversiones, que se actualice. La 1929, que si bien también le puedo enviar Finto a lo Rational, como decía Cristian de nuevo, tiene que ver con los stocks que yo mantengo en el extranjero. Que esa, en estricto rigor, el servicio no tiene cómo saber si es que yo tengo o no tengo porque no está en el territorio chileno. Por Claro. eso no me lo incluye como que lo informen al tiro las corredoras, sino lo informarían como un stock normal chileno y uno pagaría impuestos. Y esto en general tiene que ver, aparte de porque uno después quiera traer las lucas, las ganancias, es por un tema que la inversión en el extranjero después tiene que ver si tienen un tratado, por ejemplo, de doble tributación, que también por norma general se va facilito, normas de doble tributación ya empiezan con otro tema. No sé, por un modo de ejemplo, en Estados Unidos los dividendos pagan un 20%, Sí. pero eso se descuenta al tiro. A ti te dicen, oye, te voy a pagar 100 menos el 20%, entonces te vas a poder usar 80 y Ah, ok. lo retienen al tiro. Ya. Entonces, por ejemplo, si Chile tiene un tratado de doble tributación, cuando tú tenés eso, esas lucas, a Chile tú vas a decir, mira, me llegó 80, pero en realidad no eran 80, eran 100. Y yo pagué impuestos sobre eso por 20. Y en Chile te pueden decir, ah, sí, mire, nuestro tratado actual dice que como tú ya pagaste los impuestos en Estados Unidos, no te los vamos a volver a cobrar en Chile. ¿Y eso por qué se va revisando cuando uno hace el retiro o estos temas? Es porque ese tratado, por ejemplo, puede vencer el día de mañana. Y si yo lo retiro un día después, me van a decir, no, es que ese tratado ya no está vigente. Entonces ahora sí debería pagar. O no, este tratado cambió. En realidad ahora ya no es que quede exento, te cobramos un 7%. Esos van cambiando según ¿cómo se dice? Lo acuerdo, ¿no? Claro, según los acuerdos que vaya teniendo Chile con los países y todos esos temas. Fer, mira, aquí para responder las últimas dos preguntas, que esto igual va a quedar grabado, pero para que ustedes lo puedan ver, dice, disculpa, ¿podrías mostrar una vez más cómo subir el CSV de la delegación jurada? Lo que El hiciste, 19-29. igual Bueno, en está general, grabado, como pero les decía, todos suben igual. Si lo que pasa es que uno tiene que buscar la declaración, no. Y si no me equivoco, igual en el correo cuando llega te mandan un instructivo, pero a veces uno se confunde. Vamos a ir desde la página principal, servicio online, declaraciones juradas. Esto obviamente con su usuario o al que le llegue, pues si le llegó la 1929, por ejemplo, a su papá, usted entra con el root de su papá, se claro, lo cargan a él, claro. ¿ya? Tenemos las declaraciones juradas de renta, volvemos servicio, declaraciones juradas, declaración jurada de renta, que no es lo mismo que la declaración de renta, mis declaraciones juradas, año 2026, y aquí van a estar. Si no está, por ejemplo, yo la tenía por defecto, yo la elimino, no me las deja eliminar todas. Entonces, voy a verlas todas, voy a agregarme esa, voy a eliminar la 1929. Si yo no la tengo y la tengo que cargar, yo voy aquí, le pongo por todas y pongo 1929. Y bueno, la borré y no está. No me digas que no aparecen nunca más. No.
Mal. Ahí está, ¿viste? Había actualizado. 1929, operación en el exterior, agregar. ¿Estás seguro? Sí, agregar. Yo las puedo agregar todas si quiero. Eso no significa, aquí mismo te dice, que generalmente se deben presentar, si no es su obligación, no deben enviar. Servicio siempre te lo da ambiguo, cosa que uno se tenga la duda. Entonces, declarar, obviamente como ustedes les mandaron el archivo, es importador de datos, y aquí lo lleva al importador de datos. Aquí uno busca el archivo, donde esté, el root del representante van a ser ustedes mismos, se ponen su root, validar y enviar. Y aquí en el validar y enviar, el servicio va a hacer los cálculos, como les comentaba en un principio, matemático y lógico. Si cuadra, la acepta y se envía. Si Perfecto, tiene un Cris. error, les va a decir el error. No sé, a veces puede ser que se les pase. Si va una ñ, el Ah, ok. servicio todavía no lee ñ, ¿cachai? Y Ok. te tira como un error lógico. Ya, se entiende, se entiende. Bueno, eso pues, Chris, no hay más preguntas. Luego me dijeron que vea el Instagram, así que lo voy a revisar. Eh, Ujú. y eso, pues creo que quedó todo clarito. Esto, como les digo, en la primera reunión, probablemente esto lo vamos a volver a hacer la semana siguiente, el próximo martes, si miércoles que creo que es 29, ahí tenemos que ponernos de acuerdo con Chris para definir bien la fecha, pero la próxima semana, antes de que expire este periodo, para que ustedes puedan declarar sus impuestos y hacer la declaración de renta sin ningún problema, ¿ya? Se dan cuenta de una reunión más amena, una reunión mucho más distendida, vamos hablando, vamos viendo los mensajes. Había Esto, dale. una duda que dijiste que queríais ver Ah, al final, verdad, que era verdad, más verdad. larga, parece. Verdad, verdad, verdad. Antes de irnos. Dice, te la leo y ahí va a ir sacando tu conclusión. Dice, hola Christopher, quisiera saber qué me recomendarías hacer. Con mi pareja invertimos desde el año pasado en la bolsa de valores. Empezamos con un monto de 70 mil dólares, 70 millones de pesos aproximadamente. Y actualmente llevamos 19, perdón, una ganancia de 19 millones, que son 89 millones de dólares, perdón, 89 mil dólares. Debido a las ganancias del año pasado, debe pagar cerca de 2 millones de dólares aproximadamente en la declaración. Pero el próximo año, debido a las ganancias en las inversiones actuales y su sueldo líquido de aproximadamente 5 a 6 millones de pesos, subirá considerablemente el impuesto a pagar como persona natural que opera en Rational, dice. Por eso queremos saber qué nos sugiere, qué tipo de empresa se debería hacer y para el retiro, qué recomiendan hacer. Que el que gane más retire un 20% y en mi caso que no recibo sueldo y me dedico a las inversiones retiro un 80%. Bueno, y qué es lo que nos sugieren a considerar para operar como empresa de inversiones en Chile. Hay varias preguntas en la misma. No sé si quieres, con qué quieres comenzar. Sí, vamos por lo más fácil. Pues las empresas para estas cosas generalmente son las inversiones, la Ujú. SPA que se puede hacer desde uno o más socios. Perfecto. Esa es la más fácil, empresa en un día, se pueden crear La más común. rapidito, no Claro. te pide tanto papeleo. Y hoy en día te deja pedir hasta como la cuenta de empresa al tiro. Sí. Ahora, por lo del retiro, por ejemplo, me llama la atención, porque ahí sí ustedes nomás, no entiendo si se refieren a cuando ya tengan formada la empresa o actualmente. Sí, es que ahí Yo también, supongo que es cuando tengan la empresa, sí, también tengo un par de dudas, porque, porque por ejemplo, actualmente el que tiene la plata es el que la retira. exactamente. Y el que pague los Sí, impuestos completamente. y él va a pagar los impuestos. En Exactamente. la empresa ya después, si ustedes quieren hacerlo 80-20, eso igual tienen que empezar a revisar, porque al final, como les comentaba al principio, en la empresa, uno generalmente lo que hace cuando tiene una inversión alta, después, por ejemplo, pagarse un sueldo, Claro, como un sueldo de, oye, yo, Juanita, voy a ser la representante legal, me voy a autocontratar y me voy a pagar un sueldo de 1 millón mensual. Y eso se usa para ir, ¿cómo se dice? Para ir rebajando al mismo tiempo de gastos por estas inversiones que vaya a tener utilidades y no llegar a pagar a fin de mes tanto. Y uno como persona natural ir teniendo liquidez en el mes a mes. Y, y eso. Y él, entiendo que él era el que tenía y por el que se lleva el todo. sueldo y ella no, Sí, por así decirlo. sí, Entonces, claro, porque el que tiene sueldo no le van a meter en otro sueldo para que no, porque si no va a terminar pagando más impuestos. claro.
el tema es, claro, que en el momento que haga el retiro él, sí le van a decir que tiene que pagar todos estos impuestos, Exactamente, que sería cuando haga el retiro para pasarlo a la empresa. claro. Pero claro, eso sería, ahí no hay mucho que hacer, la verdad. Hay que pagarnos. Sí, porque si no ya empezaríamos después en el tema de la ilusión Claro, y evasión de impuestos. exactamente, exactamente. Bueno, ahí creo que respondimos la duda, no es algo fácil de responder, esperamos ahí se haya podido responder en mayor medida. Y eso pues chicos, eso. Llegué tarde, dice Elena, sí, esto se va a grabar, no se preocupen. Dice, para aclarar la información anterior, el problema es que Rational envía el CSV, pero también Rational solicita que uno debe modificar el F22 agregando las ganancias por venta de acciones y ese valor se suma a los ingresos y ahí queda el espanto. Miren, yo siéndoles muy sincero, chiquillo, y esto desde que llevo invirtiendo, jamás he informado en las DJ 1929, jamás. Nunca la he declarado. Nunca. Ya, ahí ya quizás un problema lo tenga en el futuro y quizás lo tenga que solucionar, pero en lo que a mí respecta, voy a esperar, y esto es algo muy esperanzador de mi parte. Obviamente, portafolio a largo plazo, donde está toda la cantidad de dinero, voy a esperar que en algún momento se puedan habilitar las transferencias, los pagos en criptomonedas y las saco por ahí. O sea, no. Las cripto, Mi el gran intención no problema es, mi gran intención no problema es del servicio. Mi intención no es pagarla, no es pagarla, o sea, si tengo que hacerlo lo voy a hacer, pero si en algún momento Charles Schwab, Rational, cualquier cuestión, o el mismo Alpaca, que es la que lleva las de Fintual, o Vector Capital, que lleva las de Rational, permite transferencia a criptomonedas, por ejemplo, o sea, no tengo dónde perderme y por ahí va a ser, o sea, ya está, o sea, no tengo otra, y lo digo sin ningún tipo de que sea algo ilegal ni nada, o sea, es algo que se puede hacer y si están las alternativas, para algo se creó también el tema de la blockchain y también las criptomonedas, entonces creo Ir a que, hacer empresa en Miami. claro, tal cual, tal cual. Pero no digan que Entonces, yo les dije. así que eso pues chicos, la verdad, Ahora, dale. respondiéndole a Eduardo, el... habría que ver su caso en específico, porque, Sí. ¿cachai? Si está diciendo que el mismo Finto le dice que tiene que agregar las ganancias por la venta de acciones, hay que ver si el archivo viene bien y cuánto es esa ganancia. Mm, sí, Porque es raro si igual. él era el mismo que decía que pagó, que le pasó que le devolvieran 100 a pagar 500, significa que tiene que tener una ganancia o muy alta o que Claro. está tomando, por ejemplo, la venta como la ganancia. ¿Cachai? Que Ah, ok, esté mal ya. en una columna. Claro, y te lo suma, claro, ya, entiendo. Sí, pues Ya. acuérdense que la ganancia es la diferencia entre lo que a mí me costó y lo que yo la vendí finalmente. Claro, Solo eso exactamente. tributo. Si yo coloco el monto de la Total, venta claro. No, total, obviamente va a salir mucho más. claro. Y como yo les decía, como el servicio no tiene con qué cruzar esto, y si tú al servicio le decís que ganaste 300 millones, el servicio va a decir, bueno, yo te creo, págame por los 300 millones. Claro, Si el exactamente. servicio ahí en ese sentido no te va, porque le paguéis más, generalmente no se van a quejar. Si les pagáis menos, pueden llegar al tiro. Mira, aquí están, Pero Cris, eso. están preguntando cómo te pueden contactar. Parece que salió pega, Cris. Así que, chiquillos, Christopher está en Inversionarios. Así que al final de esta reunión, Christopher va a hablar y va a colocar: Hola, soy Christopher. Y ahí, si quieren hablarle para eh, asesorarse por él o que él les lleve alguna La cuenta o ganancia algo, fue... contáctenlo nomás. Así que, no, me imagino que Christopher no hay problema con eso, ¿sí? De que te hablen para tener consulta y pega y cosas así, me imagino que. Porque No, no hay problema. están preguntando aquí para una Hay que consulta ver, personal, más que nada. sí, pues, Dale, hay que ver si los puedo ayudar. perfecto. Así que eso pues chicos, eso, no tengo nada más que agregar, por lo menos los buenos y malos consejos los dimos recién. Así que eso pues chicos, en lo personal como les digo, yo nunca he declarado las DJ 1929, a la espera de que en unos 5 10 20 años más se puedan hacer las transferencias en cripto y de ahí, chao. Así que Ah, eso la pues. ganancia fue de 9 millones. Sí, ahí te Mm, puso Eduardo. Claro. Ya, bueno. Ahí, bueno, que te contacte nomás, que hablen ahí si puedes solucionarlo, si puedes ayudarlo en algo y sale ahí alguna peguita, ningún problema, ahí que se puedan poner en contacto. Igual esta red,
de contactos que hay dentro de inversionarios, que en inversionarios también hay abogados, si quieren tener ayuda y pueden preguntar en el grupo, algún contador, hay doctores también, hay futbolistas en el grupo, entonces, por favor ahí tengan la libertad de preguntar lo que necesiten, si hay algún arquitecto que necesiten, no sé, cualquier tontera, por favor, pregúntenlo en el grupo porque la comunidad es bastante amplia, hay muchas personas y evidentemente estamos todos aquí por el mismo fin y la idea es ayudarnos y qué mejor que hacerlo dentro de la comunidad. Así que eso pues chicos, gracias Christopher, me despido también de la comunidad, a todos los que estuvieron presentes por acá, tuvimos una amplia participación durante la jornada, así que se agradece. Christopher, no sé si quieres despedirte, decir algo, adelante. Sí, pues nos estamos viendo en la próxima. Ahora traten de hacer las revisiones que les dijimos, traten de cargar la 1929 si es que la van a cargar. Y como les decía, por régimen general es más fácil. Después todo lo que viene como en un específico hay que entrar ya más al detalle, revisar, a veces darle una vuelta más. ¿Ya? Así Súper, que ahí estamos viéndonos la la, próxima semana, la yo próxima creo, semanita. que ya deberíamos tener todos cargados nuestro formulario y por la fecha, algunos pagados, algunos con la devolución quizá. Claro, ya pues. Así que Eh, ahí nos estamos viendo. Eso pues. Ya pues, chiquillos, gracias Christopher por estar acá, por tu tiempo también. Gracias por también estar siempre en Inversionario ahí pendiente y por cualquier duda que siempre nos puede responder ahí en temas contables. Así que se agradece mucho tu participación, Christopher. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Se agradece a Richard, Lisette, que hicieron varias preguntas, Jeremías, Jennifer. Bueno, y ha sido un montón de todos los que están por acá. Así que gracias por su audiencia. De verdad, gracias por estar acá y nos estamos viendo en cualquier momento. Esto quedará subido a YouTube, así que lo pueden ver. Les iré avisando a través de mis redes sociales cuando quede arriba, así que esto va a quedar arriba y pueden verlo sin ningún problema. Recuerden que nos podemos ver también la próxima semana, donde ya va a ser el final de la elección de renta para que repasemos todo esto, que ya tengan todas sus dudas y consultas que quieran hacer y ya pueden mandar su declaración sin ningún problema. Así que eso pues chicos, un abrazo, que estén muy pero muy bien, gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Chao, chao. Cuídense, chao, chao.